Ya, ahí está. Entonces, vamos a hablar con la sucesión ecológica. La sucesión ecológica comprende que va a llegar a comprender qué cosa viene a ser un proceso natural, evolutivo. Es un proceso natural evolutivo, o sea que va a llegar a ser ¿qué? Progresivo. ¿Hablamos de qué? De una secuencia. ¿De una secuencia de qué? Una secuencia de cambios. ¿Una secuencia de quién? De cambios. Es una secuencia de cambios y modificaciones. ¿No? Una secuencia de cambios y modificaciones que se van a llegar a dar de forma gradual. Que se van a llegar a dar de qué? Se van a llegar a dar de forma gradual. Se dan de forma gradual. ¿Ya? De forma gradual, ¿no? Decimos que es una secuencia de cambios y modificaciones de forma gradual. ¿Que va a llegar a afrontar quién? Que va a llegar a afrontar un ecosistema. Que va a efectuar quién? Un ecosistema, ¿no? Con la finalidad de qué? De generar una armonía de sus poblaciones para poder comprender, en este caso, la conformación de una comunidad clímax, que es un ecosistema que va a alcanzar su máxima madurez, ¿no? La famosa comunidad clima. También llamada ¿qué? Comunidad climática. También llamado ¿qué? La comunidad ¿qué cosa? Climática. ¿Ya? Ahí está. ¿Y cuándo va a llegar a mantener o a generar una armonía de las poblaciones? Cuando existe un equilibrio estable. Un equilibrio estable entre ¿quiénes? Entre clima, suelo y vegetación. ¿Ya? Un equilibrio estable entre ¿quién? Entre estos tres componentes. ¿Cómo es? El clima, el suelo y la vegetación. ¿Ya? El clima, suelo y la vegetación. ¿Ya? Estos tres componentes tienen que mantenerse estables. Cuando todo ecosistema va a llegar a generar un equilibrio estable, hablamos de tres componentes que deben mantenerse: el clima, suelo y la vegetación. Vamos a ver otro término también que viene a ser la madurez ecológica. ¿Ya? Acá en la madurez ecológica hablo de un proceso en el que se encuentra ¿quién? Un ecosistema en un momento dado del proceso de sucesión, ¿no? Para que se lleve a cabo esa secuencia de cambios y modificaciones, esta se va a llegar a dar, ¿no? De manera gradual. Pero en un momento dado del proceso de sucesión se va a denominarse como madurez ecológica. Y esto se va a llegar a generar por etapas. Una primera etapa la van a llegar a componer organismos, en este caso va a ser una etapa inmadura de desarrollo, donde vamos a llegar a encontrar especies pioneras, colonizadoras. ¿Cómo pueden llegar a ser quiénes? Por ejemplo, los líquenes, que son las especies pioneras de un ecosistema, de una sucesión ecológica. Y la segunda etapa, hablamos de un ecosistema ya maduro, ¿no? Donde vamos a llegar a encontrar especies especialistas. Especies que van a requerir condiciones adecuadas de desarrollo y que van a tener un tiempo relativamente largo de desarrollo, ¿no? Ahí está. Y luego hablamos la última etapa, que es la etapa final, considerada también la famosa comunidad clímax o comunidad climática. Es cuando va a llegar el ecosistema a su máxima madurez. De hecho, que esto viene a ser una serie de cambios y modificaciones de forma gradual.
¿Y cómo se da eso? ¿Cómo se va a llegar a dar eso? Inicialmente hablamos de quiénes, de los líquenes. Inicialmente, ¿quién? Los líquenes, ¿no? Luego vamos a llegar a ver a quiénes, a las briofitas. Briofitas. Y luego vamos a tener briofitas, ¿no? En este caso tenemos a los musgos, ¿no? Los musgos. Para luego llegar a tener a quienes, a las pteridofitas. Y en este caso estaríamos hablando de quiénes, estaríamos hablando de los helechos. Y comienzan a aparecer algunas gimnospermas. Gimnospermas relativamente de tamaño corto, ¿no? Ahí están, que van a estar dispersas junto con los matorrales, ¿no? Y luego vamos a ver a especies que van a estar acondicionadas a un determinado espacio y son exigentes, ¿no? Son especies ya especialistas. En ella vamos a ver a quienes, aquellas plantas que van a llegar a tener, ¿qué cosa van a llegar a tener? Van a llegar a tener flores vistosas con semillas con tegumento, ¿no? Vamos a encontrar angiospermas, vamos a encontrar flora y fauna estable, plantas de condiciones de desarrollo especial, ¿no? Especial, pero de tiempo relativamente largo de desarrollo, ¿no? Vamos a encontrar una flora y fauna variada, una flora y fauna que variada, ¿ya? Y a esta la vamos a denominar como la famosa comunidad clímax. La vamos a denominar como la famosa comunidad que clímax. Como la famosa comunidad clímax. ¿Ya? La famosa comunidad clímax. ¿Ya? Un ecosistema maduro. Luego vamos a ver, acá está el título, está algo mal, lo voy a cambiar. Hablaríamos de quién, de la sucesión evolutiva. Vamos a llegar a hablar de otro término muy usual, que viene a ser quién, la sucesión evolutiva o la sucesión ecológica. Sucesión ecológica. ¿Ecológica qué? Evolutiva. Sucesión ecológica evolutiva, ¿no? Evolutiva. ¿Hablamos de qué? De la sustitución. Cuando hablo de evolutiva, ¿qué estoy hablando? Voy a recordar, en este caso, el famoso aporte de la selección natural de Darwin, ¿no? Donde especies que van a llegar a tener un mejor condicionamiento al ambiente son aquellas que van a llegar a mantenerse vivas, ¿no? Ahí está. Entonces hablamos de que la sustitución de una especie por otra mejor adaptada a las dinámicas del entorno, En este caso, ese tiempo de desarrollo de organismos que van a estar mejor condicionadas a otras del entorno, hablamos de la famosa creación de nuevas especies. Y esta es un proceso muy largo que ocurre en un tiempo de miles de años, ¿no? También consideramos su solución ecológica evolutiva cuando seres vivos emergen del agua. ¿Para qué? Cuando seres vivos, en este caso también consideramos cuando seres vivos emergen del agua. Para colonizar un ambiente terrestre. Para colonizar, ¿qué cosa? Un ambiente terrestre. Y eso está en las etapas de desarrollo, ¿no?
un ambiente que terrestre. ¿Ya? Un ambiente terrestre. Ahora, para que se dé lugar a esta, es un proceso gradual, te había mencionado, ¿no? Es un proceso gradual. Pues comenzaremos a mencionar los tipos de sucesión ecológicas. Los tipos de qué? De sucesión ecológicas. ¿Ya? Vamos a comenzar con una. La sucesión ecológica primaria. ¿Cuándo ocurre esa sucesión ecológica primaria? Esta ocurre ¿en quién? En un territorio virgen. Esta ocurre ¿en quién? En un territorio no poblado, en un territorio virgen, donde no ha tenido acción de ningún otro factor ecogeográfico, ¿no? Hablamos de una zona carente de comunidad preexistente. ¿Hablamos de qué? De una zona carente de comunidad preexistente. De comunidad, ¿qué cosa? Preexistente. ¿Ya? Una zona de qué? De comunidad preexistente. ¿Ya? Preexistente. Ahí está. Esta comienza ¿en dónde? Esta comienza en la roca. Esta tiene su inicio ¿en dónde? Su inicio a partir de quién? Comienza a partir de una roca. Se desarrolla a partir de qué? De una roca. ¿Ya? De una roca. Que va a tener la acción de quiénes? La acción de organismos, de microorganismos que van a deteriorar este mineral. Hablamos de una meteorización bioquímica, ¿no? Gracias a, en este caso, como una meteorización bioquímica. Bioquímica, ¿no? Ahí está. O sea, ¿dónde se va a llegar a desarrollar ¿Dónde se va a llegar a desarrollar esta sucesión ecológica primaria? ¿Se puede dar lugar en dónde? Se puede dar lugar en lavas volcánicas solidificadas. Lavas volcánicas solidificadas. Lavas volcánicas ¿qué? Solidificadas, ¿no? Ahí está. Se puede dar lugar en quiénes? En aluviones, desprendimientos, ¿no? De masa, de masa, ¿no? En arenales, en desiertos, en los médanos, que son acumulaciones de arena. Se puede dar lugar en donde también en rocas, se puede dar lugar también en rocas, ya en rocas. Un ejemplo típico de esto son en nuestro medio los bosques amazónicos. Un ejemplo típico de nuestro medio, ¿quiénes son? Los bosques amazónicos. ¿No? Ahí está, los bosques amazónicos. ¿Cómo se inicia eso? Esto se desarrolla a partir de una roca y para ella necesitamos el desarrollo de ¿qué? De un suelo. Entonces, la base de una sucesión ecológica primaria, el principal factor va a ser el suelo. ¿Y el suelo quién lo va a desarrollar? Lo va a desarrollar ¿quién es? En este caso, lo va a llegar a desarrollar por, en este caso, meteorización de ese suelo, ¿no? De ese suelo. ¿Cómo es eso? Mira, vamos a ver, acá vamos a ver con el gráfico. Este mejor, ¿ya? Primero la roca madre. Acá tengo la roca madre.
voy a llegar a tener la roca madre. La roca madre, la roca madre, en este caso, es considerado en este caso, el horizonte más bajo del perfil del suelo. Más bajo del perfil del suelo. Aquí te lo voy a poner, te lo bonito. Primero te lo pongo en la roca madre. Vamos a tener que en el perfil del suelo vamos a llegar a observar una serie de horizontes. Una serie de horizontes. Entonces, no hacemos la estructura del suelo, pero vamos a recordar los horizontes. En el perfil del suelo vamos a observar los famosos horizontes. El horizonte O, el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C y el horizonte D. Ese horizonte D, ¿quién lo compone? Ese horizonte D, ¿quién lo compone? ¿Quién lo va a llegar a componer? ¿Lo compone quién? La famosa ¿qué? Roca madre. ¿Lo va a componer quién? La famosa ¿qué? Roca madre. ¿Ya? Lo compone la roca madre que está en el horizonte D. Entonces necesitamos la base para una asociación ecológica primaria. Te he dicho que es una zona donde no había ninguna comunidad biótica. Entonces esa estructura sólida, que viene a ser la roca, en este caso la roca madre que está en el horizonte D, va a sufrir un proceso de ¿qué? De meteorización. Va a llegar a sufrir un proceso de erosión, ¿no? Ahí está, va a sufrir un proceso de ¿qué? De erosión. Un proceso de erosión. A lo que denominaremos la famosa meteorización. La famosa ¿qué? Meteorización. ¿Ya? La famosa ¿qué? Acá no es, ahí está, la famosa ¿qué? Meteorización. ¿Ya? La famosa meteorización. ¿Ya? En la meteorización se va a dar lugar a ¿quién? Se va a dar lugar a la degradación del mineral. Se disuelve el mineral. Se va a dar lugar a ¿qué? A la degradación. A la degradación, ¿no? O sea, se va a llegar a disolver, ¿no? Disolver. Por factores físico-químicos, ¿no? Físico-químicos. ¿Ya? Y mira, voy a llegar a encontrar qué cosa acá. Inicialmente ya se ha dado lugar a la erosión del suelo. Y lo que voy a llegar a observar va a ser ¿qué? Una especie de organismos en simbiosis. Una serie de organismos en simbiosis. Inicialmente es a la que llamaremos líquenes. Líquenes. Ustedes habrán visto en rocas así algo amarillento, como una mancha. ¿Han visto ustedes en las rocas o no, muchachos? Algo así, una mancha amarilla. ¿No? Ahí está. Voy a llegar a ¿qué? A observar ¿quién? Líquenes. ¿No? Voy a llegar a observar ¿qué cosa? Líquenes. Pero ¿qué líquenes todavía en este caso van a llegar a constituir? Son los famosos líquenes crustáceos. Ahí está. Los famosos líquenes crustáceos. ¿Y qué cosa es un líquen? Recordamos que es un líquen. Hemos hecho simbiosis. El líquen es la simbiosis ¿de quién? La unión de qué componentes. ¿Recuerda, muchachos? La unión de qué componentes me permite formar el líquen. De hongos unicelulares y
a ver, de hongos y algas unicelulares. Hongos y algas unicelulares. Ellos van a componer el famoso líquen. La unión de ¿qué? De hongos con algas, ¿no? Hongos con algas unicelulares, ¿no? Eso es. Entonces, a mí me pregunta, ¿cuál es la base de qué? La base de una sucesión ecológica primaria. Hablamos quiénes, los líquenes. Ya, los líquenes. Inicialmente están los líquenes crustáceos. Luego vienen ¿quién? A manera de unas hojitas, algo verdosas y de mayor superficie, que parecen unas hojitas. Ahí están. Y algo así amarillento, ¿no? Y voy a llegar a observar a quienes semillas se van a cubrir de quién, de unos también los organismos, ¿no? Estos que vienen a ser quienes, los famosos líquenes foliáceos. Pues se llama foliáceos porque tiene forma de qué, de una hoja. Tiene forma de una hoja. O sea, ahí hablamos de los líquenes foliáceos, ¿ya? Ahí está. De los líquenes foliáceos. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Vamos a llegar a tener en cuenta ¿quién? Los famosos ¿qué? Líquenes. ¿Ya? Tenemos ahí a quienes, a los líquenes crustáceos y luego a los líquenes foliáceos. Esos líquenes foliáceos van a generar ¿qué cosa? Una mayor disolución de la roca, ¿no? Una mayor, hablamos de una meteorización bioquímica. A estas van a llevar a cabo la famosa ¿qué? Meteorización bioquímica. Meteorización bioquímica. Una meteorización ¿quién? Bioquímica. ¿Ya? Bioquímica. Luego van a desarrollar ¿qué cosa? Disuelven, ¿no? Y a medida que los líquenes crustáceos van a llegar a descomponer, generan la formación de ¿qué? De sustrato. Generan la formación de ¿qué? En este caso van a generar la acumulación de materia orgánica, en donde en ese mineral se va a depositar materia orgánica, producto de la descomposición de ¿quiénes? De los líquenes. Eso va a generar ¿qué cosa? Va a llegar a generar la formación de ¿quién? De musgos. La formación de musgos. Luego viene ¿quién? La famosa ¿qué? Formación de ¿qué? De musgos. ¿Ya? De musgos. La formación de ¿qué? De musgos. ¿Ya? La formación de musgos. Entonces, las especies pioneras de una sucesión ecológica, ¿quiénes lo constituyen? Lo van a llegar a constituir líquenes y musgos. Pregunta de examen de admisión. Las especies pioneras de una sucesión ecológica lo componen ¿quiénes? Respuesta, líquenes y musgos. ¿Ya? Líquenes y musgos. ¿Ya? El hongo que se asocia al líquen va a permitir ¿qué cosa? Esta va a llegar a permitir el honguito, porque de hecho el líquen es la asociación de hongo con alga unicelular. Ese honguito que hace, el honguito capta CO2 y va a captar agua. ¿Y eso que forma? El ácido carbónico. Y este ácido carbónico corroe mucho más. ¿Va a llegar a qué? A corroer el mineral. Ahí está. ¿Va a llegar a qué? A corroer el mineral. Corroe el mineral, ¿no?
corroe el mineral, generando una mayor degradación del mineral, ¿no? Ahora más los musgos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Más los musgos. Más los musgos. Más los musgos. Ahí está. Más los musgos. Va a haber una mayor degradación. Va a llegar a haber que una mayor degradación. ¿No es cierto? Una mayor degradación. Y una mayor disolución. Va a llegar a haber una mayor, ¿qué cosa? Una mayor degradación y una mayor disolución. Aumenta más la disolución del mineral, va a llegar a aumentar más la disolución del, en este caso, del mineral, ¿ya? Ahora, estas especies, en este caso, son las famosas, los musgos, constituyen parte de las briofitas, las criptógamas, plantas que no van a carecer de qué, de órganos vegetativos y reproductores. Ahora, estas especies, mira, los líquenes y los musgos, que son especies eurioicas, ¿ya? Ahora vamos a hablar un nuevo término, vamos a llegar a mencionar un nuevo término, el término de valencia ecológica. Valencia ecológica. ¿Y qué cosa es la valencia ecológica? Es el grado de tolerancia de ¿quién? De organismos al medio. Es el grado de ¿qué? De tolerancia de los organismos ¿a quién? Al medio. De los organismos ¿a quién? Al medio. ¿Ya? Eso es la valencia ecológica. Es el grado de tolerancia de ¿qué? De organismos al medio. Y conocemos dos tipos de especies. Las eurioicas y las estenoicas. Vamos a ver, ¿quiénes? Las eurioicas y las estenoicas. ¿Ya? Vamos a hablar de dos especies, ¿no? Ay, calma, que casi lo corto, casi lo borro. Ay, no, lo borro. No lo borro. ¿Ya? Ahí está. No toque, acá lo he borrado. No toque, no, este es blanco, es este. Ahí está. De dos especies, la eurioicas y la otra es las estenoicas. ¿Ya? Eurioicas son especies que se van a llegar a adaptar ¿a quién? A cualquier medio. Eurioicas. Son especies que se van a adaptar a cualquier medio. Las primeras especies que van a llegar a colonizar en la formación de un ecosistema son las especies eurioicas, especies de desarrollo de tiempo corto, pero que van a estar mejormente adaptadas a las condiciones del medio. Van a llegar a adaptarse con facilidad a los cambios del medio. Y ellas, las más representativas de una asociación ecológica primaria, que son pioneras en la colonización del medio del suelo, son las líquenes y los musgos. Pregunta de examen, ¿ya? Son organismos de desarrollo de tiempo corto, ¿ya? Y nos habíamos quedado acá, ya tenemos musgos, hay una mayor degradación y una mayor disolución. O sea, voy a llegar a ver una mayor acción que biológica, ¿ya? Voy a llegar a ver que una mayor acción biológica. Una mayor acción biológica. ¿Ya? Ahora, estos organismos eurioicos van a ser desplazados por otras más especializadas.
Van a ser desplazados por la llegada ¿de quién? De otras especies más especializadas, ¿no? Vamos a hablar de quiénes, de plantas y pequeños animales, ¿no? Plantas y pequeños animales. Acá voy a llegar a encontrar qué cosa. Vamos a ver que la llegada de especies, la llegada de otras especies, y decimos de quiénes, de plantas y animales, ¿no? Animales generalmente, ¿quién? Invertebrados. De plantas ya hemos dicho ya de plantas y invertebrados. En plantas, ahí está, plantas que van a estar sometidas a una mayor condición de luz, ¿no? Y dentro de los primeros invertebrados estaríamos hablando de quiénes, de los insectos. Son los primeros colonizadores de la fauna, ¿no? De la fauna. Y luego vamos a llegar a tener a quiénes. Vamos a llegar a tener a quiénes. Vamos a llegar a tener a quiénes. Ahí está. A plantas anuales, perennes, ¿no? Plantas anuales perennes. Vamos a llegar a encontrar aquí a plantas anuales perennes. ¿Ya? Estos germinan y forman ¿qué? Matorrales, ¿no? Ahí vamos a ver a quiénes, matorrales. Y luego vamos a ver a quiénes, matorrales. Y luego a quiénes, a bosques, a árboles, ¿no? Y consecuentemente a esta, la formación de quién, de bosques. La formación de quiénes, de bosques, ¿ya? De bosques. Ya esos son en especies colonizadores, ¿no? Entonces, recapitulando esto para lo que es el desarrollo de la flora. En animales, ¿qué vamos a ver? En animales. Los primeros vertebrados, ¿quiénes son? ¿Quiénes van a llegar a ser los primeros? Los primeros vienen a ser ¿quiénes? Insectos. Los primeros, ¿quiénes son? Insectos. Luego tenemos a ¿quiénes? A invertebrados. ¿Ya? Invertebrados. Luego comienzan a aparecer ¿quiénes? Luego siguen ¿quiénes? Van a aparecer pequeños reptiles que van a poder esconderse en las grietas de las rocas. Pequeños reptiles, como lagartijas, ¿no? Reptiles. ¿Ya? Y luego vamos a ver que en este caso vamos a llegar a encontrar a mamíferos y aves. A mamíferos y aves. ¿Ya? En aves. Hablamos de un ecosistema que proporciona alimento y guarida. Eso es lo que se genera en ¿quién? En un ecosistema que ha alcanzado su máxima madurez, ¿no? Hablamos de un ecosistema que proporciona ¿qué? Que va a llegar a proporcionar ¿qué cosa? Que va a llegar a proporcionar ¿qué cosa? Alimento y guarida. Alimento y guarida. ¿Ya? Ahí está, alimento y guarida. Entonces, a ver, recapitulando todo esto. ¿Cómo se inicia? Mira, inicialmente te he dicho que los primeros, ¿quiénes son?
los líquenes crustáceos. Luego viene ¿quiénes? Líquenes foliosos, ¿no? O foliáceos. Líquenes foliosos. Luego voy a llegar a observar ¿qué cosa? Musgos, ¿no? Luego vamos a observar la germinación de ¿qué? De semillas. Germinación de semillas de plantas anuales. Germinación ¿de qué? De semillas de plantas anuales. De semillas ¿de qué? De semillas de plantas anuales. Luego vamos a observar qué cosa, especies bianuales perennes, gimnospermas, ¿no? Especies bianuales, o sea, especies bianuales que van a ser permanentes, perennes, ¿no? Perennes. ¿Esto qué genera? Genera una mayor desintegración, acelera la desintegración ¿de quién? De los minerales, ¿ya? Va a generar ¿qué cosa? Ahí, calma. Genera, ahí está, acelera la desintegración de la roca. Desintegración ¿de quién? De la roca. O sea, ¿de quiénes? De los minerales, ¿no? De los minerales. Y eso va por meteorización. Eso viene a ser ¿por qué? Por meteorización, ¿ya? Eso se va a dar lugar por meteorización bioquímica. Luego vamos a encontrar plantas herbáceas, la maleza. Vamos a llegar a encontrar ¿qué cosa? Plantas herbáceas. ¿No? Plantas herbáceas que se van a desarrollar de forma anuales. Luego hablamos de ¿quiénes? De plantas bianuales. Luego hablamos de plantas plurianuales, ¿no? Y de esa manera vamos a tener una gran variedad de flora, ¿no? Estas plurianuales hablamos de herbáceas y semileñosas. Luego hablamos de especies arbustivas, los matorrales. Especies arbustivas. Luego ya encontramos especies arbóreas. ¿No? Para luego encontrar a quienes, a los bosques. Y de esa manera ya vamos a desarrollar, vamos a tener a quienes, a un ecosistema ya maduro. A todo esto, ¿cómo lo voy a denominar? Se le va a denominar la etapa ceral. A esto se le llama la famosa etapa ceral, ¿no? El periodo de desarrollo de una sucesión ecológica. Esta se inicia ¿con quién? Con una etapa, te he dicho, pionera, ¿no? Una etapa pionera, una etapa de madurez y una etapa final ya madura. ¿no? Una etapa final ya madura.
¿Ya? Eso hablamos en cuanto a la famosa, en este caso, a la famosa sucesión ecológica primaria. Ahora, cuando esta sucesión, vamos a ver, cuando esta sucesión se ha desarrollado ¿en qué? En una determinada área. Por ejemplo, si el área va a llegar a ser un área terrestre, por ejemplo, un médano, una roca, una isla sumergida, a esto se le va a denominar como xerocele. ¿Ya? Y se ha desarrollado en un ambiente salino, un área salina. Si se ha llegado a desarrollar en un área salina, ¿cómo lo llamo esto? Halocere. Y si es en un suelo arenoso, en un área arenosa, donde el mantenimiento del agua va a llegar a ser inestable, se le va a denominar como psanocere. ¿Ya? Psanocere. ¿Ya? Y se ha dado lugar en un área acuática, donde los organismos han venido de un medio acuático, ¿no? En un área acuática. ¿Cómo se le va a denominar esto? Hidrocere. Se le va a denominar como hidrocere. ¿Ya? Hidrocere. ¿Ya? Entonces, toda esta etapa de desarrollo se le llama etapa sedal. Y la acumulación del componente biótico de todo este desarrollo se le denomina sere. Se le va a denominar sere. ¿Ya? Cada una de estos, cada una de esta comunidad biótica de toda esta etapa, de cada una de estas etapas de desarrollo de una sucesión, se le denomina sere. Ahora, ¿qué pasa si la sucesión ecológica se detiene? Acá, digamos, y hay musgos ya, líquenes, y acá, y se ha estancado ahí. Uno, por condiciones físico-químicas, como es la luz, las sequías prolongadas, ahí lo llamamos subclímax. Ahí es cuando la vegetación se ha llegado a detener. Pero si esta sucesión ecológica se va a llevar a cabo de forma irregular, o sea, en este caso, se va a generarse disturbios recurrentes a la vegetación. ¿Cómo lo voy a llamar eso? Claro, puede haber disturbios, sí. Y eso pasa siempre con la acción humana. Imagínate este desarrollo. Y de ahí el ser humano se le ocurre retirar las rocas, los minerales. Impide la sucesión ecológica. Eso se llama el disclímax. ¿Ya? Disclímax. Vamos a ver ahora una sucesión secundaria. Una sucesión ecológica secundaria. ¿Cuándo se va a desarrollar una sucesión ecológica secundaria? ¿Cuándo se inicia? Esta se va a iniciar cuando había ¿qué? Una sucesión regresiva de un ecosistema. Una sucesión regresiva de un ecosistema, ¿no? Hablamos de una sucesión regresiva de quién? En el ecosistema. Es un proceso en el ecosistema, ¿no? Que va a estar removido inicialmente, o sea, este ecosistema que ha sido modificado inicialmente, removido de forma parcial
o de forma total. O de forma total. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Esa sucesión regresiva hablamos de a lo que conocemos como un disturbio. Un famoso ¿qué? Disturbio. ¿Ya? Disturbio. Esta que puede llegar a ser de origen natural o de origen antrópica. De origen natural hablaríamos de que incendios espontáneos, ¿no? De origen natural estaríamos hablando de quiénes, de los incendios espontáneos, ¿no? A causa del factor del albedo puede ser incendios espontáneos. Ahí está, incendios espontáneos. Unos vientos fuertes, huracanados. Unos vientos fuertes, huracanados. Tormentas, ¿no? Y de actividad antrópica, por ejemplo, como en este caso del ejemplo que vemos acá, una tala. Ya puede ser la tala, puede ser removido por la ganadería, una actividad humana, ¿no? Ganadería, o bien por la agricultura. ¿Ya? Por la agricultura. ¿Y cuándo finaliza esto? Ese disturbio finaliza. Ya, cuando ese disturbio va a finalizar, cuando este disturbio finaliza, ahí te lo pongo, al finalizar, ahí recién se inicia la sucesión secundaria, ¿ya? Y se inicia con la ocupación ¿de quién? Del suelo. Ahí recién que se inicia. ¿Con quién? Se va a iniciar con la ocupación ¿de quién? Del suelo. Se va a iniciar con la ocupación ¿de quién? Del suelo. ¿Ya? Con la ocupación del suelo. ¿Ya? Entonces ahí hablamos la famosa, claro, en este caso, ¿no? Hablamos cuando va a ocupar, en este caso inicia la ocupación del suelo, ¿no? Una regresión del ecosistema, ¿no? A causa de una regresión del ecosistema. ¿Ya? Entonces, ahí se ocupa que se va a llevar a cabo que, en este caso, una vez que finaliza esta sucesión regresiva del ecosistema, se inicia recién la ocupación o el mantenimiento o estabilización ¿de quién? Del suelo. Del suelo. Entonces, hablamos, ahí se va a dar lugar a quién? Se va a dar lugar a quién? Al restablecimiento del ecosistema. Al restablecimiento ¿de quién? Del ecosistema. ¿Ya? Que puede ser algo para el ecosistema. Se puede dar, se puede dar de forma semejante o bien puede llegar a perder su capacidad de recuperación, ¿no? O puede semejante a él o puede perder el ecosistema o puede perder el ecosistema su capacidad de recuperación, de su capacidad ¿de qué? De recuperación. Capacidad ¿de qué? De recuperación. ¿Ya? De su capacidad de recuperación. Ahí está. Y a eso lo denominamos la resiliencia. Cuando a pesar de las condiciones en las cuales el suelo es totalmente infértil, totalmente inestable, totalmente desértico, inapropiado, se busca, el ecosistema va a estar en la búsqueda de qué? De tratar de recuperarse de esas condiciones adversas. Y a eso lo conocemos como la resiliencia.
¿no? Un término muy común, ¿ya? Muy común. Entonces ahí está, mira. Esto, por ejemplo, se ha dado lugar a partir de que acá ha habido una regresión del ecosistema, ¿no? Ha habido una, inicialmente, ¿cómo había estado? Imagino que inicialmente ha llegado a esta, ahí está. Inicialmente había estado así, ¿no? Todos verdecitos, todos verdecitos, todo verdecito. Inicialmente estaba. Después ha sufrido la acción de ¿quién? Del hombre. Como por ejemplo, ¿cuál? La tala. Como por ejemplo la tala. ¿Ya? La tala de bosques. De bosques. ¿Ya? Y poco a poco se ha llegado a desarrollar cada una de las especies de manera que gradual. De manera que gradual se ha llegado, ahí está, a efectuarse de manera que gradual. De manera gradual, ¿no? Para esa capacidad en este caso, esa capacidad de volver a su condición inicial debe contar con dos factores. Para esto debe contar con dos factores. ¿Y cuáles son esos factores? Uno, para que esa capacidad de renovación del ecosistema pueda llegar a establecerse, ¿no? Debe contar con dos factores muy importantes. Es la intensidad de dos factores muy importantes. Uno es la intensidad del disturbio. ¿La intensidad de qué? Del disturbio. ¿No? Que el disturbio no haya sido mucho, haya sido poco. Si ha sido tal, ahí nomás queda. Si ha sido tal, bueno, puede llegar a nuevamente a recuperarse, ¿no? Van a salir vástagos de los costados, de las porciones axilares de esos troncos que han quedado, ¿no? O bien de las raíces secundarias también, ¿no? Y el otro va a ser también, otro factor que va a predisponer al desarrollo de una sucesión ecológica secundaria es la recurrencia del disturbio. Eso es importante. La recurrencia de qué? Del disturbio. ¿Y cómo es eso de la recurrencia del disturbio? Si en caso, ¿qué pasa? Este ecosistema está en desarrollo, ni bien está en pleno desarrollo, de ahí viene de ahí constantemente sufre una acción humana, constantemente. Cuando va a llegar a sufrir una acción constantemente, inhibe el desarrollo de ¿qué? De un ecosistema, va a inhibir a la asociación ecológica secundaria. Ya entonces, va a depender de los factores, que le del disturbio, que no haya sido mucho disturbio, para que tenga una mayor capacidad de recuperación en el menor tiempo posible. ¿Y cuál es la otra? La recurrencia del disturbio. Si ese ecosistema va a sufrir constantemente la acción de quienes, la acción de o el ataque de los seres, en este caso del organismo que lo hayan llegado a afectar o el ser humano, entonces difícilmente va a poder recuperarse. Difícilmente va a llegar aquí a recuperarse. ¿Ya? Difícilmente. ¿Ya? Ahí está. Ya, ahora vamos a llegar a ver otro capítulo muy importante, que es la autorregulación. Cuando me habla a mí de autorregulación, vamos a tener la capacidad de que vamos a tomar en cuenta aquella regulación, aquella recirculación de materiales, ¿no? De materiales que van a mantener en equilibrio el ecosistema.
¿ya? En el ecosistema. O sea, acá hablamos de dos tipos. ¿Hablamos de qué? En este caso, ¿no? Vamos a tomar en cuenta que un ecosistema está regulado por dos mecanismos. Los ecosistemas están regulados por mecanismos. Están regulados por medios de mecanismos. Por medio de mecanismos. Por medio de mecanismos que van a permitir la entrada y salida de ¿qué? Del agua. Que van a permitir la entrada y salida de ¿qué? La entrada y salida de ¿qué? De energía. De energía. Ya que van a permitir la entrada y salida de ¿qué? De energía. Ahí tenemos, ¿no? Ahí está. Que van a permitir la entrada y la salida de ¿qué? De energía, ¿no? De energía. Esta que va a componer ¿qué? Un equilibrio, esta que va a constituir un equilibrio dinámico. Un equilibrio dinámico. ¿Ya? Claro. Recordamos que todo ecosistema es un sistema termodinámicamente abierto. ¿Por qué digo termodinámicamente abierto? Porque deja entrar y salir energía, ¿no? Entonces, hablamos de un equilibrio dinámico a la que denominaremos como la famosa homeostasis. Homeostasis. ¿Ya? Esta puede llegar a alterarse, pero va a poder regularse. Esta va a poder, ¿qué cosa? Alterarse, ¿no? ¿Puede sufrir una alteración? Sí, puede llegar a sufrir una alteración, pero el ecosistema está en la búsqueda de ¿qué? De su equilibrio, de su autorregulación, ¿no? De su autorregulación. Es decir, tratar de mantener ¿qué cosa? El equilibrio del medio, a la que denominaremos homeostasis. ¿Y cómo va a tener esa capacidad de regulación? Gracias a la recirculación de materiales. Gracias a la recirculación de ¿quién? De materiales. Recirculación de ¿qué? De materiales. ¿Ya? De materiales. Y con mínimas pérdidas de energía. Y mínimas pérdidas de ¿qué? De energía. ¿Ya? De energía. Luego hablamos de la homeostasis. ¿Qué cosa viene a ser la homeostasis? La homeostasis es la capacidad del ecosistema. Es la capacidad del ecosistema. La capacidad de ¿qué? Del ecosistema de mantener su estabilidad, de mantener su estabilidad, ¿no? Y esto se da por mecanismos de ¿qué? Por mecanismos de retroalimentación y autorregulación. De retroalimentación, o sea, la capacidad de que pueda ganar y liberar energía, perder energía y ganar energía, ¿no? Y la otra que es la autorregulación. ¿Ya? Ahí está. Bien, en sí los ecosistemas tienen su equilibrio, ¿no? En sí
los ecosistemas van a llegar a ¿qué? Ahí está. Los ecosistemas tienen su equilibrio. Tienen en sí un equilibrio y es dinámico. Tienen en sí un equilibrio. Y este equilibrio es dinámico. Es dinámico. Ya es dinámico. En los organismos vivos. En los organismos vivos. En los organismos vivos. Por ejemplo, la regulación va a estar relacionada a un balanceo del metabolismo. ¿Ya? Esa capacidad de regulación, por ejemplo, la capacidad de regulación celular se va a denominar autopoiesis. Pero esa regulación balanceada, esa regulación debe estar balanceada en base a ¿qué? A su metabolismo, ¿no? Una regulación balanceada de sus procesos metabólicos. De sus procesos ¿qué? Metabólicos. ¿Ya? Ahí están. Con la finalidad de retener, con la finalidad de ¿qué? Retener, van a llegar a retener condiciones necesarias para la vida. Condiciones que necesarias para la vida. Condiciones que necesarias para qué? Para la vida. ¿Ya? Entonces, en conclusión decimos que la homeostasis es el mantenimiento del equilibrio del medio del ecosistema de manera interna, ¿no? Decimos que consiste en mantener tres aspectos. ¿Qué aspectos? Un flujo de sustancias necesarias, donde el organismo va a tener la capacidad de desarrollarse, reproducirse y en este va a tener la capacidad de crecer, desarrollarse y reproducirse, ¿no? ¿Flujo de qué? De sustancias necesarias. Flujo de sustancias necesarias. ¿Ya? Y otro que va a ser capaz de proveer energía. Claro. ¿Para quién? Para la flora. La producción de qué? De energía. Y el otro es la eliminación de desperdicios. La eliminación de qué? De desperdicios. ¿Ya? De desperdicios. Ya con ella estaríamos acabando la función de los ecosistemas. Ya, de los ecosistemas.